Listo. Muchachos, hasta lo que veamos hoy va el parcial. Va el parcial. Hasta la clase anterior, profe, ¿qué es todo eso? Es que con eso terminamos. Pero es de la clase del Carlos. Porque nadie me dijo nada, yo seguía derecho. Porque no entendíamos ni siquiera preguntarle qué preguntamos. Sí. O sea, estábamos tan perdidos que ni siquiera sabíamos qué preguntarle. Que no falla. Sí. No. Entonces, la semana pasada yo les hablé sobre esas adaptaciones pulmonares que se presentaban en el ejercicio. También toqué un poco del temita de VO2. Entonces, yo tengo respuesta. Oiga, Colombia está tan mal. ¿Cuándo está bueno? ¿Cuándo vamos bien? Vamos a hacer A mí se me apaga esa mano. Ay, a ver, les organizo la hoja de vida. La hoja de Yo vida. te daría el carnet. Mándenme, yo les organizo todo de una vez. Tengo que organizar la Y vida. descansa. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es VO2 e hipoxia. Recuerdan que yo les dije que vamos a tratar de la fatiga, de la hipoxia, un poquito. Entonces, ahorita, como eso tiene que ver mucho con la parte pulmonar, lo vamos a tocar. Entonces, para antes de empezar, tenemos que tener claro que es hipoxia en cuanto a presión, ¿cierto? Entonces, es la exposición a la hipoxia, tanto natural como simulada, es una estrategia común, ¿sí? En el entrenamiento deportivo para mejorar el rendimiento. Históricamente, inició con los Juegos Olímpicos en México 68, marcando pues un impulso importante en la evolución de las estrategias de entrenamiento. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta que a diferentes altitudes se manejaba diferentes ritmos de entrenamiento, o sea, no era lo mismo jugar en la costa a que jugar en la altura, ¿ok? Era diferente. Entonces empezaron a darse cuenta de eso y empezaron a usarlo como metodologías de entrenamiento y metodologías de adaptación. Uy, ¿esto qué? Esos son señales. Usted no quiere hacer caso. Está muy bueno. Entonces, presión. La presión, pues obviamente son cambios fisiológicos en la altitud en la que se encuentra. Cuando hablamos de presión barométrica, a medida que uno asciende en la altitud, la presión atmosférica va a disminuir, ¿sí? Lo que obviamente va a provocar una disminución en la presión de oxígeno y también va a alterar un poco la composición del aire. Como la proporción va a ser igual, del 21%, la menor presión reduce la cantidad de oxígeno disponible en el cuerpo humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alveolo va a sufrir un poco más para captar ese oxígeno. Recordemos que nosotros estábamos hablando la semana pasada sobre la presión alveolar, la distribución sanguínea, ¿cierto? Entonces, si uno nota que a cambios, siempre se estudiaban a cambios a niveles sobre el nivel del mar, acá vamos a hablar un poco sobre a niveles de altitudes, ¿ok? A niveles de altitudes. ¿Listo? Sí, entonces, sí comprendemos esa parte sobre que la proporción de aire es igual, pero la presión es distinta. ¿Sí? Bueno. La proporción del aire es igual a nivel del mar, pero la presión va a ser distinta. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo continuar? Sí. Acá vamos a ver una imagen más clara donde se explica esto. Entonces, tenemos la saturación de oxígeno, la presión de oxígeno y los niveles de altitud, ¿sí? Podemos ver cómo la saturación arterial va disminuyendo a medida que la altitud es superior, ¿ok? A medida que la altitud es superior. Entonces aquí vamos a ver cómo esas
se van a responder a esas adaptaciones fisiológicas en menor presencia de oxígeno, ¿sí? Porque si nosotros entendemos desde la parte fisiológica que el cuerpo humano necesita de oxígeno para funcionar, ¿qué rutas principalmente se estarían activando a esas altitudes? Que por ejemplo tenemos saturación de oxígeno al 85, al 80 o al 70. ¿Listo? ¿Qué pensarían ustedes? Esa sin oxígeno no sería una aeróbica. No aeróbica, sino Anaeróbica. ¿Cierto? Ah, Eso, sí, muy bien. porque tiene la presión. Exacto, hay menos presencia de oxígeno, entonces cuando hay menos presencia de oxígeno se presenta más las rutas que son de característica anaeróbica o extramitocondrial. ¿Ok? Ahora bien, vamos con otra cosita así. Si recordamos la clase pasada, ¿cuáles eran los niveles adecuados de hipoxia o de saturación sanguínea del organismo? ¿Cuál es el? ¿No recuerdan? Bueno, vamos a decir que la normalidad está hasta 90. ¿Okay? Entonces, si yo estoy trabajando a 4000 metros sobre el nivel del mar, la saturación va a empezar a ser del 85% como promedio normal. ¿Sí? Por ende, el rendimiento va a disminuir porque no hay buena oxigenación en la sangre. ¿Sí? Y ustedes saben ya que el transporte de nutrientes, de oxígeno, se da de manera adecuada si uno tiene pues, alta presencia de oxígeno en la sangre. Acá podemos ver un poquito sobre centros de alto rendimiento en altitudes. Entonces tenemos unos a 3000 metros sobre el nivel del mar, a 2000 metros, a 1800 metros, 1500. Pueden notar fácilmente cómo en la parte europea pues no hay alto contenido de centros de alto rendimiento sobre los 2000 metros del nivel del mar, ¿sí? En Latinoamérica tenemos esa ventaja de que hay lugares que presentan posiciones o alturas que están arriba sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar. Bogotá, ¿a qué altura está? 2800 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Entonces, tampoco aquí en Colombia se alcanza esa altura, pero hay otras partes que sí alcanzan esas alturas. Por ende, la composición del aire va a cambiar. Entonces, tenemos ver acá cómo a diferentes tipos de altura cambia la composición del aire, aumentando la concentración de nitrógeno, pero sigue estando igual, el 21%, la concentración de oxígeno, cosa que la concentración va a estar igual, ¿cierto? Pero miren acá, densidad, ¿sí? Densidad del aire. A medida que uno aumenta la altura, la densidad del aire se va a ir alterando, o sea, se va a ir dispersando. Por ende, nuestros capilares van a tener un poco más de dificultad para obtener ese 21% de oxígeno, ¿sí? Todos van bien hasta ahí. Voy a repetirlo como un ejemplo. A ver. Cuando hablamos de concentración, uno puede tener la misma concentración realmente, ¿sí o no? ¿Qué? Uno puede, a ver, si hablamos que la concentración es igual, la concentración es igual, es decir, siempre es del 21%. Aquí es del 21%, acá es del 21%, acá es del 21%. ¿Por qué decimos que la densidad es distinta? O sea, ¿por qué sería más difícil si la concentración es igual? ¿Qué opinan? No sabe, no responde. Estamos cogiendo Listo. señal. Como la presión se ve aumentada, la presión barométrica se ve aumentada, ¿sí? Obviamente el aire se va, el oxígeno, la concentración de ese oxígeno se va a ir disipando, ¿cierto? Entonces estas moléculas se van a separar un poco más, ¿ok? Por ende va a ser un poco más difícil captarlas, ¿sí? Porque no van a estar, ese 21% no va a estar completamente aglomerado, sino que va a estar más disperso a medida que aumente más la presión. Ahora bien, por eso una persona cuando está en un avión, ¿sí? Una persona cuando está en un avión, si a ustedes se les abre la cabina a 10.000 metros, se quedan sin oxígeno. ¿Por qué? Hay más presión, por ende no pueden captar oxígeno, ¿sí? Lo mismo pasa acá a nivel de entrenamiento, ¿ok?
por eso salen máscaras de oxígeno para poder oxigenarse, si no tienen la capacidad de obtener ese oxígeno. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, cuando uno trabaja a niveles de hipoxia, va a presentar ciertas adaptaciones, como son hematológicas, pulmonares, cardiovasculares y de rendimiento deportivo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, en las hematológicas, ¿no? ¿Quién ya llegó? Sí. Vamos a poner pues. Listo. Bueno, entonces, aumento la producción de glóbulos rojos para mejorar ese transporte de oxígeno. ¿Cierto? Vamos a, en la parte hematológica, es lo que va a buscar las adaptaciones en amplitud o las adaptaciones en hipoxia, ¿sí? Porque si recuerdan, yo mencioné que eran artificiales o naturales, ¿sí? También tenemos trabajos de hipoxia artificial, ¿sí? ¿Cuáles serían esos trabajos de hipoxia artificial? ¿Ah? Sí, se ponen unas máscaras donde hay ausencia de oxígeno, entonces uno empieza a entrenar con una ausencia de oxígeno, ¿sí? Simulando eso. Pero pasa una cosa, y es que uno entrena con menor cantidad de oxígeno, pero tienes 15 minutos, ¿listo? Es así. Los demás compañeros corrieron con otra suerte, no mentiras. Sí. No, la suerte depende de ustedes. Cierto, la mía. Ustedes tienen más suerte, no mentiras, no sé, como lo quieran ver. Bueno, hablando con niveles cardiovasculares y pulmonares, va a haber una mayor capacidad de difusión pulmonar y estabilidad en la función cardiovascular. Y en rendimiento deportivo, pues obviamente va a mejorar la resistencia, las capacidades adaptativas aeróbicas con efectos positivos en deportes de larga duración o de resistencia. Esto pues es un resumen muy general. Ahorita vamos a ver un poquito más a niveles específicos. Entonces seguimos en la parte de hipoxia. ¿Puedo continuar o todavía no? Okay. Bueno, les estaba explicando sobre lo de la máscara. Entonces, pasa que sí, trabajan con menos cantidad de oxígeno, pero la presión no es la misma, sigue siendo la misma presión que se encuentra a niveles del mar que está. Entonces, obviamente, la adaptación del alveolo no va a ser similar a una persona que sí entrena en altura. Pero, ¿Sí? por ejemplo, usted no habla de estás hablando como, más que todo, como por debajo de profundidades del mar y eso. No, altura. Altura. Sobre el nivel del mar. Bueno, pero por ejemplo, yo te decir algo sobre las máscaras. Porque yo, por ejemplo, en el gimnasio veo muchos, más que todo hombres, que se ponen Unas esas máscaras para correr y hacer brazos. ¿Son entrenando? Sí. ¿Y eso para qué lo hacen específicamente? Por eso, Para trabajar reducir la en entrada de hipoxia. oxígeno. Eso es lo que les estaba explicando, trabajar en hipoxia, o sea, con menos cantidad de oxígeno. Y tratar de conseguir las adaptaciones que No, no, son. o sea, la teoría la comprendo, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué lo hacen? Aumento de la producción de glóbulos rojos. ¿Listo? Para mejorar No, profe, pero para mí no, todavía no había sido claro. el beneficio. El beneficio. Porque, o sea, la teoría se la Mayor comprendo, pero no sabía capacidad de difusión pulmonar y estabilidad en la función cardiovascular. Ya. Obviamente va a mejorar la adaptación en la capacidad aeróbica y de rendimiento deportivo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el gimnasio? Lo que pasa es que ellos quieren tratar de también utilizar otros sustratos energéticos en la ausencia de oxígeno. Pero lo que les mencionaba a los compañeros, es que ustedes, por ejemplo, no tendrían la misma presión atmosférica, sería similar, o sea, sería igualito. Lo que sí es que estarías trabajando con menos cantidad de oxígeno. Pero con presión también se esfuerzan un poco más los músculos, ¿sí?, pulmonares, que fue lo que vimos la semana pasada.
¿sí? Los músculos pulmonares se esfuerzan más, el alveolo se esfuerza más y ya no hablamos solo de cantidad de oxígeno, sino de ejercicio de los músculos pulmonares. Entonces esa adaptación no la van a recibir. Solo es saber trabajar en ausencia de oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Difusión pulmonar, el transporte de oxígeno y de expulsión de CO2 entre el alveolo y los capilares. ¿Listo? Profe, sino que no me acuerdo en dónde vi que decían que entrenar con máscaras era malo porque al soltar el CO2 no se va a liberar, sino que se va a quedar atrapado en la máscara y lo va a volver a Absorber. Sí, sí, es que por eso digo, no reciben las mismas adaptaciones. O sea, en realidad estás haciendo un entrenamiento, desde mi punto de vista, absurdo. ¿Sí? Absurdo. O sea, pero vamos a ver el tipo de máscara más adelante. Ok. Listo, ahorita vamos a ver el tipo de máscara, en una imagen se las tengo. Hablamos de esas máscaras que parecen tapabocas. ¿Listo? Estamos hablando de esas, no de las máscaras especializadas para entrenamiento de hipoxia. Muy bien. Entonces, acá tenemos otra imagen donde podemos ver cómo se consideran los niveles de altitudes. De normoxia, altitud moderada, alta y gran altitud. Por eso es tan peligroso uno escalar montañas, montes o volcanes, ¿sí? Porque las altitudes pueden afectar el organismo humano, si no cualquiera se puede adaptar fácilmente a esos niveles de altitudes. Han habido muchos casos, por ejemplo aquí en Latinoamérica pasa algo muy interesante. Ustedes sabían que pues la montaña más alta del mundo, ¿cuál es? El Everest, ¿cierto? Pero el punto más cercano hacia el espacio, ¿cuál es? Que se encuentra en Ecuador. Les voy a dar una pista. Es aquí en Latinoamérica. Es el volcán Chimborazo. ¿Ok? Sí, yo sé que aquí les causa risa ese nombre, pero en mi país no existe. Listo. ¿Por qué es el punto más cercano hacia el espacio? Porque como la posición de la Tierra, ¿sí? Es achatada en los polos, un poco más, un poco más anchita en la parte del Ecuador, el monte Chimborazo, o el volcán, que en realidad es un volcán dormido, tiene 6.800 metros sobre el nivel del mar. Pero por la posición alcanza casi los 9.000. Por la posición en la que está la Tierra. Entonces, es un volcán dormido, o sea, es inactivo. Inactivo. ¿Explotó alguna vez? Pero ya no va a explotar en teoría, ¿no? Esperemos que ¿qué pasa entonces con esto? También no solo va a influir la altitud, chicos, les explicaba eso porque no solo va a influir la altitud, también va a influir la posición en la Tierra en la que te encuentres. ¿Okay? Entonces, en este caso, en Latinoamérica, quizás los montes o los volcanes no tengan tanta altitud, pero por la posición de la Tierra, pues un poco más. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a estar en Bogotá y la temperatura es aparentemente de 16 grados centígrados, ¿sí? O 8 grados centígrados. Y sienten que les falta el aire, sienten muchas cosas, ¿sí? Pero ustedes se van a Chile, por ejemplo, a Santiago de Chile o a Valparaíso y pueden estar en 4 grados centígrados y no se siente tan frío como en Bogotá. Es lo que tiene que ver con la presión atmosférica. Y eso también va a influir en el rendimiento deportivo de sus atletas. ¿Ok? Listo, entonces era lo que les quería mostrar, que se puede producir a esas altitudes altas, edema pulmonar, edema cerebral, obviamente por la dependencia de oxígeno, y también se está buscando que pues uno no exceda los 2.500 o los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, acá tenemos otros tipos de altitudes a nivel mundial. Entonces, podemos ver, por ejemplo, me equivoqué, Bogotá está a 2.600, Quito está a 2.740, ¿okay? La Paz, la capital de Bolivia, la capital administrativa de Bolivia, está a 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Pero miren que en Europa la cosa cambia. En Francia 1800, Sierra Nevada en España 2300, 1500 en Sudáfrica, Kenia 2300, o sea, son altitudes bastante ligeritas, por así decirlo. Estados Unidos 2130, Albuquerque 1500, y eso que en Albuquerque hace mucho frío, ¿sí? Y yo creo que ya, no hay otras como así elevaditas. Y hay otras son de 1800, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Latinoamérica tiene esa ventaja de que hay muchos tipos de climas, muchos tipos de territorios también, que pueden influir en el rendimiento deportivo de un atleta. ¿Listo? Y además, por la posición, porque está dentro de la posición de los trópicos. Ah, esto ya no falla. Entonces, mientras más esté cercano al trópico, que es por aquí, ¿sí? La presión se va a manejar de distinta forma hacia los polos, ¿okay? Hacia el calor va a influir, ¿okay? Ahora, como les mencionaba, con hipoxia y VO2 máximo, ¿sí? Vamos a ver que el VO2, consumo máximo de oxígeno, es uno de los indicadores clave del rendimiento aeróbico, ya que se va a reflejar la capacidad del cuerpo para transportar y utilizar ese oxígeno durante el ejercicio intenso, ¿sí? Es importante mencionar que en condiciones de hipoxia, falta de oxígeno como en altitud o simulada, ¿sí? Se producen una serie de adaptaciones fisiológicas en el que el organismo va a afectar el VO2 máximo y el rendimiento en general. Entonces, mientras yo les muestro un poquito cómo sería desde la parte pulmonar lo adecuado, ¿sí? Aquí en este salón como que hacen fiesta muy seguido. Siempre hay pegatinas y cosas. Cada vez parece una nueva. Entonces, tenemos el pulmón, el alveolo y los diferentes tipos de presiones que se presentan en los capilares. Entonces tenemos siempre un extremo arterial y un extremo venoso, ¿sí? Y la transfusión de oxígeno o la perfusión de oxígeno desde el músculo, ¿ok? Por eso tenemos célula muscular. Entonces, ¿qué notan ahí de normal que me puedan decir así en general? ¿Qué notan ahí de...? ¿Qué entenderían ahí? Pues ahí obviamente dice presión de oxígeno y presión de CO2 en sangre como el resultado del intercambio gaseoso pulmonar y los tejidos. Listo, pero esos valores, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué les dicen esos valores a ustedes? ¿Qué entenderían? Si yo les pongo una foto... La segmela, ¿cierto? La completa. Y entonces vemos cómo ingresa en el extremo venoso la sangre es oxigenada o desoxigenada. Menor cantidad de oxígeno, porque sigue teniendo oxígeno. Bien, tiene oxígeno. Ven aquí, presión de oxígeno 40. Listo. ¿Sí? Tiene oxígeno. Entonces, en el alveolo hace una perfusión, carga el oxígeno, por ende en el extremo anterior ven que tiene otra vez mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Y menor cantidad de CO2, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué pasa. Seguimos en ese extremo arterial. Entonces, ya desde la arteria va a ir al músculo, ¿sí? Y le va a dar ese oxígeno, y como en el músculo se libera ese CO2, ¿sí? También le va a dar ese CO2. Entonces, carga el oxígeno, libera CO2, para posteriormente en el extremo venoso tener cantidades de 40 y 46. 40 de oxígeno y 46 de CO2, ¿sí? Por eso hablamos que es ese intercambio gaseoso adecuado como se presenta en los tejidos. Entonces, cuando hablamos de... ¿Sí van bien hasta ahí? Veo caras preocupadas. Dígame la verdad. Voy a explicarlo de nuevo. Tenemos que imaginarnos, ¿sí? ¿Ah? A ver, voy a repetir. Recuerden que uno donde absorbe el oxígeno, donde hace la perfusión de oxígeno. En el alveolo, ¿sí? En los alveolos.
En el pulmón se almacena una gran cantidad, pero no es la que va a ingresar a nuestra sangre. Principalmente partimos de ahí. Entonces tenemos el alveolo, ¿sí? En el alveolo se va a tener presencia de CO2 y de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es ese intercambio gaseoso. En el músculo activo, mientras ingresa oxígeno, mientras se libera CO2, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo desde abajo hacia arriba, ¿ok? Imaginamos que aquí la persona está haciendo Ejercicio. movimiento. Yo estoy haciendo un movimiento, cualquier actividad. Entonces, para hacer esa actividad, si vamos desde las rutas metabólicas, uno libera CO2. Sí. ¿El CO2 qué hace? Los hidrogeniones de hidrógeno que hablábamos que acidificaban la sangre, ¿cierto? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Es malo, ¿cierto? Entonces, es un desecho que el cuerpo tiene que eliminar del músculo, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí el CO2, se va a ir a esos capilares o a esos vasos sanguíneos para cruzarse. Muy bien. Entonces, ¿qué más utiliza la célula? La célula muscular, ¿qué usa? Para metabolismo. No, esa es liberación de energía. Para oxígeno, ¿cierto? Oxígeno y agua. Listo. Va a necesitar oxígeno. Entonces, como ya hizo metabolismo, ¿sí? Como ya hizo metabolismo, tuvo un desecho y necesita un sustrato para poder hacer el metabolismo nuevamente. Si no, pues no podría respirar esa célula. Entonces, nuestros capilares arteriales vienen cargados con oxígeno y no tienen tanta carga de CO2. Entonces, desde los capilares arteriales van a darle ese oxígeno al músculo y él va a sacar el CO2. Por eso en ese extremo venoso, porque hablamos venoso, porque la vena tiene menos cantidad de oxígeno, ¿sí?, que la arteria, por eso hablamos de extremo venoso. Ya desde la parte venosa va a quitarle pues el oxígeno que llevaba, que ya se va a utilizar en el músculo, y va a cargarlo más del CO2, ¿sí? Entonces vuelve acá, este mismo extremo venoso va a ir hasta el alveolo y va a hacer ese intercambio, donde va a liberar ese CO2 y va a ingresar más oxígeno, ¿sí?, para volver otra vez a hacer ese ciclo de recambio. Lo que pasa, profe, es que, pues no sé, pienso yo, esos ciclos de recambio pasan con todos, o sea, no solo con el músculo, o sea, siempre hay como que, Sí. que recibe oxígeno. Exacto, hace- pero ¿cuál es la recordemos la diferencia? Aquí, bibliografía ¿qué es anterior. lo que hay de diferente? Recordemos la bibliografía anterior y estamos hablando de deporte. Sí, pasa con Ajá. todo, ¿cierto? Falta con- Pero, ¿cuáles son los que principalmente se usan en ejercicio? Nosotros teníamos una tablita ahí, ¿recuerdan? El 80% A mí me gusta del ventrículo izquierdo, sí, ¿recuerdan? Sí. Es de los músculos. Entonces, por eso se muestra el ejemplo del músculo. Sí, pasa con todas las células, Ah. obviamente. Pero ahorita estamos hablando de la parte. Sino que te lo diga así es como para que ya terminar de comprender. Sí, sí, o sea, eso pasa en todas las células. Ah. Eso, en todas las células. Sí. Lo que pasa es que en todas las células se hace metabolismo. Pero en los músculos activos se hace más. Más, es mayor, porque pues. está haciendo ejercicio. Esa es la ¿Ok? diferencia. Ahí quedó más claro. Sí, Sí, ahora sí, me la- sí, sí. Ahora sí me la puedo poner Sí. en el parque. Entonces, si yo les borro, hay unas cositas. Leen la completa. ¿Cómo que? Como que. Sí, solamente Como imagínese otra aquí no hay nada, y les digo completo. Dígame que no va a borrar. Cositas. Número. Los números que necesito más tiempo para aprender. Pero es que no son muchos números. 40, O sea, solo hay uno 46, diferente. 40. Que es este y este. Ya. O sea, no hay más. 104. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que no es de aprender la gráfica, es que la entiendan, ¿sí? Si me lo pones Entiendan que es explicar, se un las explico. intercambio gaseoso, Sí, sí. ¿sí? Sí, sí está claro. O dije, Sí. vaya, No, No, sí, está sí. bien. dígame la verdad. Estamos ¿Muy fácil o muy difícil? ni muy fácil ni muy difícil. Ay, Intermedio. sobreviviendo. Medio pues. Medio. Profe, pero Sí. ustedes sí se la han comentado. Pero eso no me está cambiando. Pues él dice que no es- Ahora, vamos a ver esas adaptaciones. Espérense un momento. Dijo que no cambian mucho.
Oye, esto es un aprendizaje especial. Sí, sí, está. Pero eso no se la pone con él. Entonces, vamos a ver esas adaptaciones. ¿Sí? En hipoxia y VO2 máximo. Listo. Ya entendemos qué es el VO2 máximo. ¿Sí? Está claro. ¿Cierto? Ahora vamos a ver esas adaptaciones en el VO2 y la hipoxia. Entonces, tenemos reducción del VO2 en altitud. Entonces, vemos que al ascender, la cantidad de oxígeno disponible va a disminuir debido a la menor presión parcial de oxígeno que se va a ver en el ambiente. ¿Sí? El menor número de moléculas de oxígeno por litro significa que menos oxígeno puede llegar a los músculos a través de la sangre. Lo que les decía, los capilares van a tener un poco más de dificultad en poder obtener esas moléculas. No importa que la concentración sea la misma. Como están un poco más alejadas, va a ser difícil captarlas. ¿Ok? Entonces, por ende, el VO2 máximo disminuye de forma significativa con la altura. Aproximadamente aquí vemos un dato que se reduce entre un 7 y 9% por cada 1000 metros de ascenso. Por eso se debe a la menor disponibilidad de oxígeno y la dificultad del cuerpo para mantener los niveles habituales de oxigenación. Debemos tratar de exponerlo a trabajar en altitudes máximas, ¿sí? Porque tenemos menos presencia de oxígeno y el cuerpo tiene que buscar la manera de obtener ese oxígeno. ¿Sí? Esas son una de las adaptaciones. O sea, si uno va de a una montaña, se le va a dificultar caminar. ¿Sí? Ustedes han visto que, no sé si han visto un TikTok o un meme, bueno, como para Yo no veo entiendan, TikTok. que van subiendo cuando el amigo o la amiga está cerrando ciclos y lo hacen subir montes. ¿No han visto eso? Ah, una montaña. ¿Sí lo han visto? Sí, Bueno, montaña. está fatigado. No es porque esté caminando mucho, en realidad es porque el subir una montaña, la menor presencia de oxígeno va a ser más. Sí, claro. Yo ya lo vi viendo, ¿sabes qué me dice? Que era por el otro país. pero ya sabemos por qué Estaban subiendo pues una montaña en plata. Sí, es que eso es Y ya pues ya llevaba mucho tiempo subiendo pues con puedo que no haya tenido una buena adaptación y tener un hereje. O sea, la misma concentración, pero con más disperso. Por eso decía que ¿Puedo continuar? Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser esa principal adaptación que el cuerpo va a necesitar para lograr la captación de oxígeno? Entonces, la producción, chicos, la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, una de las principales adaptaciones a largo plazo en hipoxia va a ser el aumento de los glóbulos rojos y de la hemoglobina, ¿sí? Porque va a aumentar la capacidad de transporte de oxígeno. Eso va a ocurrir debido a que la liberación de eritropoyetina, ¿sí? Que es la que va a generar más cantidad de glóbulos rojos, por los riñones va a permitir que pueda compensar parcialmente la menor presión de oxígeno al incrementar la cantidad de oxígeno transportado por sangre. Entonces, los niveles, digamos, no van a cambiar. ¿Qué cambiaría ahí? Si hablamos de este enunciado. Este aumento permite compensar parcialmente la menor presión de oxígeno al incrementar la cantidad de oxígeno transportado por sangre. ¿Qué cambio beneficiaría ahí? Si vamos de pulmonar a hipoxia, ¿qué pensarían? ¿Creen que el alveolo puede captar más oxígeno? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Qué les dice ese enunciado? Es que eso es lo que quiero que entiendan. ¿Okay? Voy a volver al enunciado. Sí, sí. Profe, igual pues es que igual la hipoxia se encuentra la mejora del crecimiento, ¿no? Entonces, porque si se generan como más glóbulos rojos ya cuando ya tenga como ya ya va a tener pues como una resistencia y ya no. Sí, pero... No, cualquier parte, pero si ya va a tener una resistencia y va a ser menos difícil adaptarse. Es verdad, pero lo que yo estoy preguntando es que si esto hace referencia a que puedes captar, tus alveolos pueden tener más oxígeno
Profe, ¿O según es el eso, mismo sí. Según lo que yo creo. Según lo sí. que dice ahí, sí. Más oxígeno. Pero es que Es sí. incrementar la cantidad de oxígeno transportado por La cantidad de oxígeno aumenta en los alveolos. ¿Sí o no? No sé. Hay más movimiento. Más facilidad como para transportarlo, pero no más oxígeno. Para mí la parte lógica, pues ya te he dicho que no, pero según eso, ¿o será que no se lee? Vea, Más fácil. dice, incrementar la cantidad de oxígeno transportado en sangre. Listo. O sea, no es la cantidad de oxígeno, Que la llega. calidad, Sino el sino el transporte. transporte. Entonces, vea, Ok. por ejemplo, aquí tenemos 104. Ingresan 100. Pueda que, como tenemos mayor cantidad de glóbulos rojos, no ingresen 100, sino 104. Con mayor cantidad. ¿Sí me hago entender? Porque recuerden que nosotros teníamos un espacio muerto donde no ingresaba completamente todo el oxígeno a los pulmones y a los alveolos. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí. Entonces, digamos que por ese contexto ingresaría completamente todo el oxígeno, ¿sí? Pero no aumenta la cantidad de oxígeno, ¿sí? Sino la capacidad de transportar oxígeno y de sacar CO2. ¿Ok? O sea, es que no quiero que confundan ese concepto, porque si yo les pregunto algo así y me ponen que es porque aumenta la cantidad de oxígeno, bailas. ¿Me entienden? Eso es lo que quiero que entiendan, para que no cometan ese error. Estamos hablando de glóbulos rojos, no de capacidad alveolar. ¿Ok? Recuerden que la capacidad alveolar y la capacidad pulmonar, ¿de dónde es esa adaptación? O sea, ¿a qué hace referencia esa adaptación? La capacidad alveolar y la capacidad pulmonar, ¿a qué hace referencia esa adaptación? A la Si hablamos de que hay captación. aumento de la capacidad alveolar y el aumento en la capacidad pulmonar. Captación de oxígeno. Adaptación pulmonar, ¿sí? Sí, porque el entrenamiento en las adaptaciones pulmonares es lo que aumentar la capacidad de tener más oxígeno en los pulmones y en los alveolos, ¿sí? Pero acá estamos viendo un proceso de adaptación a niveles de hipoxia. No confundamos los temas, ¿listo? Es como para No eso. aumenta la capacidad Ok. de captación de oxígeno, sino que ¿cómo se llama cuando? Entonces, aquí podemos ver como lo que les decía de esas máscaras. Listo. Las que uno ve en los gimnasios solo son unas mascarillas. Eso no me sirve para entrenar. Esto ya es una máscara real de un equipo deportivo. ¿Ok? Donde sí ayuda a la las expulsión. deja así, pero sin el tanque. Sí. Claro, porque aquí va, sí. Por una banda de oclusión causaría un efecto de hipoxia, aunque no sea reducción de... Es que por lo que te digo, tienen que tener expulsión de CO2 y la presión atmosférica no va a ser igual, entonces no es lo mismo, ¿sí? Vas a entrenar con menos oxígeno, sí, pero la capacidad de tus músculos pulmonares, el esfuerzo de tus músculos pulmonares no va a ser el mismo, entonces por ese lado no vas a tener esa adaptación. Ejemplo, les voy a poner el ejemplo. Si un atleta se entrena a una altura superior o a una presión más alta, voy a poner un ejemplo básico. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En la tierra o en el agua? En el agua. En el agua, ¿cierto? Bueno, entonces según la clase pasada vimos que en pulmonar podían crecer las cavidades pulmonares gracias al entrenamiento acuático, porque la presión es superior, ¿sí? Entonces se está esforzando más el músculo porque hay mayor cantidad de presión. Entonces el entrenamiento de altura busca lo mismo, porque hay mayor cantidad de presión, ¿sí? Pero aquí las máscaras no te van a dar mayor cantidad de presión, solo menor cantidad de oxígeno. Entonces, por eso, esa adaptación no la vas a tener. ¿Sí quedó clara? Sí. Como la presión es igual, el pulmón se va... Ahí me le puse otra cosita. Como la presión es igual, el pulmón va a tener la presión que debería. Sí, pues que sí, A trabajar menos, con menos ejercicio. Entonces, en VO2 máximo, podemos ver cómo, gracias a esos entrenamientos de altura, la tasa promedio del incremento de la masa de hemoglobina al final de un periodo de permanencia en hipoxia natural o simulada se puede aumentar un poquito, hablando de hemoglobina solamente, entre 1 a 1.1% por cada 100 horas de exposición.
Miren una cosa, por cada 100 horas de exposición. Entonces, si hablamos de la simulada, ¿cuál va a ser la simulada? Pues la máscara, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo usa la máscara? ¿El entrenamiento o todo el día? Entonces no es lo mismo, ¿sí? Acá estamos hablando de exposición de más de 100 horas, es decir, al menos 4 días o 5 días en altura. Y en altura yo no me puedo escapar de la altura. O sea, siempre permanezco en ella. Por ejemplo, cuando Colombia vaya a jugar por allá, la altura que estaba. Ahorita le voy a poner un caso de eso. Pero sí, pregunta. Sí, pues esas máscaras. Ellos van a hacer, pues no soy el técnico de Colombia, no soy Lorenzo, pero ellos van a hacer unos procesos de adaptaciones. No sé si vayan a escoger el de adaptación de una semana o vayan a escoger el de adaptación de un día. Pueden escoger cualquiera de los dos. Yo creo que escogerían el de un día por las eliminatorias. Y el de un día se deja más tiempo. No sé. Ahorita vamos a ver un poquito sobre la fase de entrenamiento. ¿Okay? Pero sí, justamente tenía ese caso para mostrarles con respecto al tema de la fase. Sí. Eso es lo chévere de Latinoamérica. Tenemos mucho teoría. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen sobre esa parte pulmonar que les comentaba. ¿Sí? Bien acá. Entonces tenemos concentración de oxígeno en la vía ambiental y la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, si estuviéramos en ¿cómo se llama? A niveles sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar, las moléculas de oxígeno estarían así, unidas, un poquito más pegadas. Pero si hablamos de 3500, listo, las moléculas estarían como así. ¿Sí? ¿Sí entienden la diferencia en esa parte? Ok. Estarían un poquito más segregadas, distales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esa permeabilidad de la vía aérea, sería un poco más difícil obtener ese oxígeno. ¿Ok? Entonces, es como para resumir lo que hemos hablado. Entonces, vamos a ver la capacidad de perfusión, de difusión, ¿sí? Eso aquí ya va un poco con cardiovascular, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, sistema venoso, sistema arterial, diferencia en la distribución vascular, la masa mitocondrial, y aquí vamos inclusive hasta hablar de unos sistemas, pero no nos vayamos. Entonces lo que quería resumir acá era como ese trayecto de oxígeno a todas nuestras células y cómo pasa por la parte pulmonar, inclusive a la parte cardíaca. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que se relaciona mucho la parte cardiovascular con la parte pulmonar. ¿Por qué? Porque las principales arterias y las principales venas se van a relacionar con el ventrículo izquierdo para hacer la parte de oxigenación y luego de perfusión. Entonces, acá oxigenamos la sangre, ¿sí? Los alveolos se oxigenan, pero se distribuye en el corazón, oxigenada. Y asimismo, llega esa oxigenada al corazón para poderla hacer la parte diastólica en el alveolo, ¿sí? Y lanzarla pues desoxigenada o con altas cargas de CO2. ¿Ok? Lo mismo pasa con las células, o sea, las células mitocondriales o en el caso de las células musculares van a necesitar de oxígeno o de poco oxígeno para poder captar energéticamente la utilización de las grasas y de los carbohidratos o no, ¿sí? Todo clear hasta ahí. Sí, bueno, yo lo veo muy seguro. Ok, y aquí vamos a ver un poquito de esos valores típicos de VO2, ok, en diferentes tipos de deportistas o de atletas. Vean que hay varios. ¿Okay? Entonces tenemos que
en esos deportes de resistencia, como por ejemplo carreras de larga distancia, esquí de fondo. ¿Esquí de fondo cuál es? Es esquí en montañas alpinas en frío, o sea, deportes de invierno. Ciclismo por carretera, natación, Red Bull y piragüismo tenemos valores típicos de VO2 que se suelen trabajar entre el 70 al 75% o del 60 al 68%. ¿Sí? ¿Dónde se daba el umbral ventilatorio? ¿En qué porcentaje? ¿Quién recuerda? Arriba del 60% más o menos. En deportes de equipo, promedio del 50 al 57%, en tenis del 48 al 52%, y ya vemos que en deportes de combate, como el boxeo, también es elevadita, pero el esgrima, muy suave. En deportes de potencia, a pesar de no ser un deporte de resistencia, tiene altas cargas de VO2, como del 55 al 60 o del 40 al 45. ¿Sí? Eso es muy interesante porque hace un intercambio de todas las rutas metabólicas, no solo de la oxidativa. Y ya en otros tipos de deporte, pues obviamente va a ser menores cantidades. ¿Listo? Pasa algo muy interesante. Si ustedes se fijan, los valores en las mujeres son un poco más bajos. ¿Sí los logran notar? ¿Sí o no? Sí, pero ¿Por qué creen que son más bajos? Pero puede ser por la cantidad de testosterona, ¿no? Aumentar la masa de eritrocitos. Sí y no. Hay otra respuesta. ¿Tiene que ver con la masa? Sí, tiene que ver con la masa muscular. Recuerden que el transporte de oxígeno es más eficiente entre mayor masa muscular esté presente. Entonces, como las mujeres tienen un porcentaje ligeramente menor en comparación a los hombres de masa muscular, su VO2 es ligeramente inferior. Entre 10 y 15 puntos porcentuales o hasta 5 dependiendo. ¿Listo? Bueno. Acá podemos ver ese transporte de oxígeno, cómo se diferencia. Entonces podemos ver que en hombres y mujeres sedentarios, más o menos de 35 a 45 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. ¿Sí? Pero deportistas de resistencia la cosa cambia. Entonces vemos que es 94 mililitros de oxígeno, es decir, casi el doble o más, ¿sí? Por kilogramo de peso por minuto. Y en otros deportes como los corredores, de 80 mililitros por minuto por kilogramo de peso por minuto. Estos son pues rangos promedios en distintos atletas. Y en mujeres corredoras pues también disminuye un poquito por lo mismo que les mencionaba, ¿sí? Aquí podemos ver también clasificación pues de grave limitación funcional en la insuficiencia cardíaca según cifras de VO2 pico. Lo mismo. ¿Por qué relaciono cardíaco con VO2? Que tiene mucho que ver. Entonces, por eso son los dos temas principales de los que hablamos. Entonces vemos que el pico ligero puede ser aquí, arriba de 20, el umbral sería en 14, el umbral anaeróbico, pero por ejemplo una persona que ya tiene una afectación cardíaca, por así decirlo, miren el pico de oxígeno, de 6 a 10, ¿sí? Y su umbral anaeróbico es de 5 a 8. Si ustedes se fijan con anterioridad, es muy diferente, ¿sí? Por ende, la persona que tenga una afectación cardíaca no va a tener una buena distribución de oxígeno, puede pues, presentar una falla crónica, ¿ok? Ahora, yo les he estado hablando mucho de VO2, de cardiovascular, ¿sí? Voy a mostrarles un pequeño videíto, ¿sí? De cómo se mide el VO2 máximo, porque hasta ahora ustedes no saben cómo se mide el VO2 máximo, ¿verdad? Pues sí. Entonces voy a mostrarles un pequeño video de eso. ¿Okay? Espérense un segundo.
Ese es un centro de entrenamiento. ¿Listo? En el corazón de Asturias, Las Caldas Villa del Mal. ¿Ves? Esto sí es. Damos una pensión de reposo, asmático completo, ni orines ni nada. Trabajo intenso. Entonces, primera parte. Uno lo tiene que medir un médico deportólogo, ¿cierto? Un nutricionista en este caso no lo podría hacer, porque tienen que tener conocimientos más amplios de la parte de lectura de lectura cardíaca y pulmonar, de análisis de VO2. ¿Uno qué puede hacer? Saber interpretar los resultados, pero no puede hacer la medición. Entonces el médico le va a tomar la presión, frecuencia cardíaca, capacidad de VO2 con la siguiente Para estrategia. entrar a sí. Sí, claro. Que luego al finalizar la prueba, durante la recuperación tenemos que volver a controlar la tensión y vamos a empezar la monitorización. Aquí llevas todos los cables que van a ir controlando el corazón, a los que luego van conectados los cables, que ya te digo, van a ser los que nos van a ir dando el trazado de la posición del corazón durante toda la prueba. Solo te voy a poner una camiseta para sujetar los cables. Está completada. Te vas a subir a la cinta. Debemos ya conectar a los ordenadores. Vamos a ir viendo cómo está el corazón en reposo. Electro-reposo completamente normal también. Entonces, esa es una mascarilla para evaluar la capacidad de oxígeno que él puede absorber y la capacidad de oxígeno que puede eliminar. ¿Sí? De CO2, perdón, la capacidad de CO2 que puede eliminar. Me discusión. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Evaluar cómo está haciendo ese intercambio gaseoso durante una prueba de esfuerzo. ¿Cuál es el objetivo final? Saber cuál sería su VO2 máximo, ¿sí? Y a qué ritmos de entrenamientos él podría entrenar. ¿Ok? Bien. El reposo, perfecto. Podemos empezar Empezamos el calentamiento. El calentamiento son 2 o 3 minutillos. Enseguida subimos. Entonces, ahí no sé si ustedes vieron que el sujeto, el paciente, hizo una señalización de OK. ¿Sí? También uno mide la prueba de esfuerzo sabiendo la escala de esfuerzo que tiene la persona. Entonces uno cómo la mide, sabiendo si la persona puede hablar, puede hacer gesticulaciones adecuadas, si puede respirar bien. Si no puede hacer eso, pues uno sabe que está llegando al máximo de su capacidad. ¿Ok? Entonces, sí. Niña, yo creo que podemos empezar ya, ¿eh? Calentamiento terminado y empezamos lo que es la prueba de esfuerzo. ¿Notas que te da el aire, Sergio? Sí, está bien. Ahí están simulando que el atleta, pues básicamente cumpla con una actividad similar a la que va a practicar. Entonces, como es futbolista, la idea es que sea corriendo, ¿cierto? Pero hay otros tipos de pruebas, en ciclismo, en canotaje, también se hace prueba de esfuerzo. La más difícil de realizar es en deportes acuáticos, en cualquier deporte acuático. Por eso se usan otras pruebas, pero esta es la más común. Muy bien, Sergio, vas muy bien. No puede hacer más todavía. Empezamos con un calentamiento, más que nada para que se vaya haciendo el tapiz, y luego ya empezamos lo que son los escalones, la progresión. Son 2 minutos, hay muchos protocolos, pero el que estamos empleando con ellos es escalones de 2 minutos en el que vamos cogiendo pulsaciones o frecuencia cardíaca cada minuto y bueno, hay que ir controlando que no haya ninguna arritmia ni ninguna alteración a nivel del trazado del
que alguien es propenso para una arritmia, Con la parte cardíaca. pero en que llega un punto, pues hay gente que Sí, es que lo reglamentario es hacer esto antes de hacer pruebas de larga distancia. Por ejemplo, una maratón. ¿Sí? Lo ideal sería que una persona haga una prueba de esfuerzo antes de hacer una maratón. Sería lo más responsablemente correcto, ¿sí? A nivel de esfuerzo. No todo el mundo lo hace, por eso la gente se muere, ¿sí? Porque son cosas. El deporte no se toma a la ligera. ¿Listo? El deporte no se puede tomar a la ligera. Esto es sumamente importancia. ¿Cómo detectan la arritmia? Con los resultados del electrocardiograma que se hace en ese momento. ¿Sí? pero yo como sé que se presentan para fútbol, que pues, hay veces hacen pues, de maneras tan explosivas. Digámoslo, yo como sé que pues, se puede presentar eso en un deportista. ¿Me está preguntando cómo leer un electrocardiograma? No, ¿Me está yo preguntando? sé, no. Es que eso es lo que quiero saber, porque yo no sé leer un electrocardiograma, porque el médico lo sabe leer y él puede detectar la arritmia. Pero si respondiendo a tu pregunta del tipo de esfuerzo que realiza, la cuestión es lo que les está diciendo, se había entendido lo que dijo el médico, ¿sí? El médico estaba diciendo que se utilizan distintos tipos de protocolos. Entonces, uno de esos protocolos es aumentar el esfuerzo para simular como si hiciera un entrenamiento explosivo, ¿sí? Y detectar tipos de arritmia. ¿Sí? Es para eso, ¿sí? Entonces, bueno, ya llevamos unos cuantos, pero cada uno tiene su techo donde lo tiene. De momento va todo perfecto. Tienen que ventilar a testa porque si no, no puede hacer una buena comunicación. Déjate eso así. Buena, de humo. Eso es. Muy bien, Sergio. Y adelante, muy buena. Obviamente lo tienen que motivar, porque a veces uno siente que va a alcanzar el nivel de esfuerzo, pero tienen que motivar aún más. ¿Sí? O sea, eso no es como fingido, sino es real. O sea, uno tiene que motivar al atleta para que alcance un poco más de su pic máximo de oxígeno. Y ahora tenemos que estar 3 minutos viendo cómo recuperas. Lo que te dice igual que primero. También analizan la recuperación. Recuerden cuando hablamos de cardiovascular, cómo uno llega a los niveles normales y qué tiempo debería estar de vuelta a los niveles normales, pues también evalúan eso, la presión sanguínea. A esa prueba de esfuerzo faltó meter una cosita más, y es que la presión también se debe medir durante la prueba. ¿Listo? Deberían estar con el tensiómetro midiendo la presión sanguínea. ¿Okay? Dejamos todo, déjame el brazo. 149 minutos 1, eso es lo que nos decía. Y 178, 68, 78, 68. La prueba está hecha ya. El corazón está perfecto y lo vais ya analizando el resto de los resultados. A ver, lo primero que no hay ninguna patología cardíaca, que eso casi es lo más importante. Y lo siguiente, pues la prueba de esfuerzo, aparte de determinar que no haya problemas, ninguna arritmia ni ningún problema cardiológico durante el esfuerzo, nos sirve para determinar la capacidad del deportista. Entonces, con los valores que nos iba dando la máscara, pues vamos a ir determinando unas zonas de entrenamiento y qué motor tiene cada deportista. Vale, por resumir y terminar. Sí. Para que la gente lo sepa.
claro cómo se hace el VO2. Sí. Profe, lo que ya dijo ahí al final, las zonas, ¿cómo se pueden relacionar con el sistema pulmonar? Las zonas de Las esfuerzo. zonas. Sí, es que eso era lo que mencionaba. O sea, uno hace una prueba de VO2, pues de esfuerzo, para saber a partir de esto cómo trabajar. Entonces, por ejemplo, si esa persona tuvo una capacidad de metabolizar oxígeno de más o menos 70 mililitros de oxígeno por kilogramos por minuto, ¿sí? Más o menos a cuántas pulsaciones lo podría realizar. Digamos, ¿eso es bajo o alto? A 8 minutos. No, mililitros por kilómetros por minuto. O sea, 70 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Más de 60 no es mucho, algo así. Pues es elevadito, ¿no? Está bien, ¿cierto? Que 150 pulsaciones, 160, algo así. Entonces, ¿uno cómo mide? Puede que esta persona a ese nivel haya tenido más o menos 140 o 120. Es ¿Listo? bajito todavía, pues. Claro, las pulsaciones son bajitas, pero es adecuado. Ah, ¿sí? ok. Es adecuado porque eso es lo que se espera, que a ese nivel de captación de oxígeno no tenga tantas pulsaciones. Pero diferente sería Ok. de que con esos 70 tenga 210. Ya no está dando nada, o sea, es lo máximo que puede captar de oxígeno. ¿Sí me hago entender en esa parte? Ya, elabora el análisis cardiovascular con la capacidad cardíaca, con la capacidad pulmonar. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa parte? Bueno. Déjame hablar, no están confundidos. No, me dijo. Entonces, una de esas últimas adaptaciones, ¿sí?, era la mejora de la capacidad de difusión pulmonar. Pero no solo es, estamos hablando de VO2, volvemos y nos centramos, sino a nivel de hipoxia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la capacidad de difusión de oxígeno, es a través de los pulmones, porque la cantidad de oxígeno va a ser menor, ¿sí?, pero los pulmones se van a volver más eficientes en su uso, ayudando a llevar más oxígeno al torrente sanguíneo, que era lo que les mencionaba. Esa adaptación en altura va a ser distinta. Este proceso pues es lento y va a ocurrir tras semanas o meses de exposición continua a la altitud. ¿Qué me preguntaba? Una persona, digamos, con asma, eso de equilibrio. Sí, claro. Sí. Puede afectarse porque no tiene una capacidad adecuada de obtener o de captar oxígeno en los pulmones, ¿sí? Porque sus vías de transporte, sus vías ventilatorias, están alteradas. ¿Listo? Por eso también ahí tendrían que ver si usan algún tipo de medicación para que la parte ventilatoria pueda ser más eficiente. Ahora bien, aquí podemos ver otro tipo de prueba de esfuerzo, pero en ciclismo, ¿ok? Ya no en atletismo, sino en ciclismo. ¿Listo? Me encantan esos puntos. ¿Cómo van hasta ahí? Estamos motivados. Después comenzamos. ¿Bien o mal? ¿Puedo seguir? Sí. Capacidad de Eso es un sí. No. Ayer me lo tomé un colágeno a mi jefe para poder probar. Bueno, marico. Ya me acordé que les iba a decir. Se me había olvidado. Vamos a tener, muchachos, Dios mediante, vamos a tener una clase espejo, ¿sí?, con la Universidad UNIVA de México de Zamora, de la ciudad de Zamora. Vamos a hablar del tema de adaptaciones gastrointestinales, ¿sí? Y el profesor de México y pues yo vamos a hablar sobre gastrointestinal y composición corporal o evaluación antropométrica, ¿sí? Entonces él va a dar una parte, yo voy a dar otra durante esas 2 horas. Va a ser virtual. Entonces, ¿qué estrategia estoy planteando? Ver si la hacemos
sincrónica pueden estar desde sus casas o como usted igual viene a la No, mejor universidad aquí. sería, ¿cierto? Acá, Entonces, mejor hacerla acá. aquí junto con los estudiantes de México, ¿sí? Hay que buscar, eso sí, un mejor salón que tenga mejor internet, que no falle el video beam, ¿cierto? Para poder hacer la... Pero tiene que clase. ser el MJ, eso es en los M no sirve. ¿Cómo? En los M es muy malo el internet. En los CM sí. Donde tenemos el menos también muy malo. En los CM es bueno el internet. No, es malo. Es más bueno que los Sí. Bueno, hay que buscar, va a ver cuáles son los mejores. Entonces, vamos a tener esa clase muy interesante porque en México tienen el mismo pensum que nosotros al parecer. Entonces, estamos viendo fisiología, ellos también ven fisiología, solo que ellos dan la parte cardíaca y pulmonar al final y primero dan las partes intestinales. Entonces se alinean nuestros temas. Bien, listo. Y ya, eso. Ah, no, ustedes no saben eso. Muy bien, ahora, disminución del gasto cardíaco. ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Se acuerdan? Yo creo que se acuerdan mucho, ¿cierto? Entonces, a nivel cardíaco, pues en las primeras fases de exposición a la altura se observa una disminución de ese gasto cardíaco, ¿sí? En las primeras fases, ¿sí? Puede ser porque el volumen de sangre inyectado por el corazón se va a reducir. Y esto ocurre porque hay menos oxígeno disponible y el corazón bombea menos sangre en reposo, lo que va a afectar ese VO2 máximo. Estamos hablando sobre esa exposición a la altura de manera repentina, ¿ok? Entonces, miren cómo hemos ido por ahí. Difusión, gasto, transporte de oxígeno y vamos con el último que va a ser músculo esquelético. Listo. Pero hablando sobre ese, me faltó aquí decir una parte del gasto cardíaco, es que con el tiempo, ya hablando de la adaptación a largo plazo, va a aumentar esa capilarización en esos vasos sanguíneos para obtener oxígeno, por ende el rendimiento del corazón sería mucho mejor. ¿Ok? ¿Ya puedo seguir? Ok. Bueno, mientras escriben ahí, yo voy a hacer otra mención para el parcial. Ustedes son... No, en parejas no va a ser. ¿Listo? ¿Ustedes cuántos son yo? Ustedes son 35 o son menos que el semestre pasado. Tengo que revisar. Bueno, la cuestión es que estoy viendo si lo hacemos en Moodle o escrito. Yo preferiría... ¿Cómo? ¿Quieren en Moodle? Sí, no queremos más papel. Ayudamos al medio ambiente. Yo le ayudo al medio ambiente, tranquilo. ¿Ah? Escúchenme bien. Entonces, como va a ser en Moodle, el salón que tengo reservado no creo que me da para la capacidad de ustedes, ¿cierto? Entonces, necesito que los que puedan traer computador. Yo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos tienen computador? Sí. Sí. Ahora, entonces voy a hacer la lista de cuántos estudiantes traen computador para hacerlo, ¿sí? Porque si hay capacidad en el espacio, pero no de los computadores. Sí, ¿Ok? yo también lo puedo traer. Listo. Muy bien. Entonces, en Moodle será. Gracias. Ustedes escogieron. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, el último va a ser mejor capacidad de los músculos para utilizar oxígeno. Entonces, como los músculos se van a ver privados de oxígeno en altitud, mejorarán su capacidad para utilizar ese oxígeno disponible. Ahí aplica esa adaptación de las máscaras, ¿sí? Porque van a utilizar de mejor manera, más eficiente el oxígeno, ¿ok? Esto va a incluir un aumento en esas mitocondrias, que ya sabemos qué son, ¿sí? Que va a permitir un mejor aprovechamiento del oxígeno que llega a nuestros tejidos.
también va a aumentar la concentración de mioglobulina, que es una de las proteínas que facilita el transporte de oxígeno dentro del músculo. ¿Okay? Entonces, esa adaptación es de las más eficientes con respecto al entrenamiento de fisiología en hipoxia y VO2 máximo. ¿Okay? ¿Puedo seguir? Ese aumento de mitocondrias puede ser relevante para afectar la composición corporal del suero. Sí, bastante. Entonces, puede aumentar o disminuir tu tasa metabólica basal. Sí, porque en reposo puedes metabolizar más o menos. Entonces, sí va a influir en la composición corporal. En el siguiente apartado vamos a hablar un poquito sobre nutrición, entrenamiento y luego sobre nutrición. Entonces, ahí se van a dar cuenta que la composición corporal, el uso de ciertos nutrientes va a tener mucho que ver en eso también. ¿Okay? Porque no me gusta solo enfocarme en el área de fisiología, sino a lo que ustedes estudian, que pues es la nutrición. Bueno, entonces, podemos tener aquí, pueden ver aquí cómo tenemos diferentes tipos de entrenamientos con respecto a la altura, ¿cierto? Entonces, en esta tabla se puede ver esas estrategias de entrenamiento en hipoxia. Entonces, para que entiendan un poquito, vamos a hablar sobre la reabsorción de CO2, restricción del flujo sanguíneo, entrenamiento continuo en hipoxia, hipoxia hipovárica, hipoxia normovárica, exposición intermitente a la hipoxia en reposo, exposición intermitente a la hipoxia durante entrenamiento, entrenamiento hipóxico intermitente, preacondicionamiento isquémico y el mejor que es live high, train low o live high, train high. ¿Listo? ¿Qué va a hacer? Vivir arriba, vivir arriba, entrenar arriba, abajo. ¿Qué pasa? Vivir arriba, entrenar abajo, que ese me parece el más chévere. ¿Listo? Y vivir abajo y entrenar arriba, también es una forma de vivir. ¿Sí entienden? Sí. Yo aquí vivo ¿dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Entonces, si yo hablo de vivir arriba y entrenar abajo, ¿dónde debería entrenar? Medellín. En Medellín. No, yo digo que ¿Cómo que no? yo digo que es mejor subir. Sí, o sea, dice que eso es la otro implemento, que es vivir abajo y entrenar arriba. Entonces son los diferentes tipos de entrenamientos. Eso lo hice en un artículo, es exactamente. Pero es que es, por ejemplo, el argentino que digo que había perdido porque había entrenado más. Estoy hablando de los diferentes estrategias de entrenamiento. Sí, es más difícil. Estoy hablando de diferentes estrategias de entrenamiento. ¿Sí? No, exacto. Bien, pues entonces sí. Entonces, ¿dónde se presenta esa reabsorción de CO2? En eso de acá, en live high, ¿sí? Train low. ¿Okay? Vivir arriba y entrenar abajo. ¿Sí? Ese entrenamiento nos puede llevar a una hipoxia sistemática. ¿Sí? Pero una hipoxia local va a afectar la restricción del flujo sanguíneo, que también otros tipos de entrenamientos nos va a llevar. ¿Qué pasa acá? Esa parte de la hipoxia local también tiene mucho que ver con otras patologías, ¿como cuáles? La apnea del sueño, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes saben que padecer una apnea del sueño, la persona puede empezar a padecer cambios en la memoria, pues, de retención de información y en su salud cardiovascular, porque está haciendo pausas intermitentes del oxígeno en su sangre. ¿Okay? Esos entrenamientos buscan una adaptación fisiológica, por eso se está como tratando de definir qué tipo de entrenamiento sería mejor. ¿Okay? Otras estrategias que se usan es vivir abajo y entrenar arriba, pero en fases adaptativas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fases? ¿Okay? La fase preparatoria va a ser la fase de, chicos, aclimatación, ¿ok? Fase de readaptación
y estabilización de forma en pro en la competición. Más o menos siempre los programas de entrenamientos de altura son de 30 o de 40 días, ¿ok? Dependiendo de la altura. ¿Dónde se prefiere entrenar? En altitudes no superiores a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿ok? No superiores. Porque si uno ya pasa ese tope de altitudes superiores, puede afectar también la fase de termorregulación. ¿Ok? Porque 2800. sobre el nivel del mar. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí podemos ver una de las estrategias: control del nivel de hierro, suplementación. ¿Por qué hierro? ¿Por qué hay que hacer control en el nivel de hierro? Para la hemoglobina. Muy bien. Exacto. En esta fase de aclimatación vamos a ver una baja intensidad de entrenamiento. Esto es fundamental, muchachos. ¿Por qué? Muchos entrenadores piensan que hacer el programa de altura es ir a hacer cualquier cosa. Entonces llegan el primer día y matan al atleta, y el atleta ya no se puede parar al otro día. Baja intensidad de entrenamiento porque está haciendo una adaptación al clima en el que está ahora. Tener en cuenta que después tener el elevado volumen de entrenamiento, pero hay que hacer un incremento gradual de esa carga, ¿sí? Y tener muy claro el control de los efectos a la altura. ¿Cuáles son esos efectos a la altura? ¿Nadie ha ido a un lugar alto alguna vez? No. ¿Cuánto es lo máximo que han estado pues, sobre el nivel del mar? Montserrat. Dígame la verdad, pues no sé. No, acá sí. Yo Acá. ¿Alguien más? El aeropuerto de Bogotá. no sé dónde estará la base. ¿Alguien? ¿A qué nivel estará la ¿Bogotá? No, eso es más bajito. Yo estaba a 4.800. No, en un parque nacional de monte. Entonces, las sensaciones que se presentan son calambres musculares, dolor de cabeza, mareo, falta de concentración y sensibilidad. Profe, ¿y por qué, por ejemplo, cuando van a subir Machu Picchu en Perú, dicen que abajo le dan, no sé, un té de marihuana que para poder subir? ¿Segura que es de marihuana, no es de coca? Yo creo que es de No, No es lo mismo. no, pero me han dicho que hay de los dos, porque, sí, de Es coca. Es de coca. Es de coca y la coca sí es muy efectiva porque tiene, primero, yo tomo coca, por ejemplo, y es muy buena porque tiene más cafeína que el café. Es un vasodilatador natural, ¿sí? Entonces, al ser un vasodilatador puede ingresar, pues pasar más sangre con mayor cantidad de oxígeno. Entonces puede ayudar a las personas a que tengan una mejor adaptación en la altura. Los incas, pues, porque era el imperio inca que vivían en Machu Picchu, usaban la coca para hacer mensajería. Eran heraldos de los pues, caciques indígenas para hacer transporte de información. Entonces ellos solo consumían coca, no comían nada más y corrían países enteros con coca. ¿Ok? Sí. Cocaína. Ah, sí, eso es historia de Sudamérica. Listo. Entonces, como les mencionaba, esa periodización del entrenamiento en hipoxia suele realizarse entre 3 a 4 semanas, seguidas de un tiempo de readaptación, pues los atletas van a necesitar un tiempo de exposición adecuado para maximizar esas adaptaciones fisiológicas al entrenamiento que están realizando en altura. O sea, es base a lo que está ahí. ¿Sí? Y vemos que la estrategia clásica es vivir arriba y entrenar arriba, o sea, más arriba. Listo. Para quedar arriba. ¿Okay? Clásico. La estrategia clásica. ¿Okay? Hablando del periodo de post-altitud, se experimenta una mejora temporal de rendimiento cuando el atleta regresa al nivel del mar, debido a las adaptaciones adquiridas durante su tiempo en altitud. ¿Okay? ¿Puedo seguir? Bueno.
Hablamos de ahora de nutrición. ¿Ah? Una pregunta. ¿Solo toma tecito de coca? ¿No le daría como salpicar? No, la coca no. Vela. Si tomas de mate un poquito sí, pero de coca no. Sí. Ah, no, pero no tenemos La coca no. Entonces, el de la Entonces, la hipoxia, como les dije, va a aumentar la producción de eritropoyetina. Chicos, lo que promueve la formulación de glóbulos rojos. Para este proceso que sea eficiente se va a necesitar de sus nutrientes específicos, que va a ser hierro, vitamina B12 o del complejo B, presentemente pues porque son esenciales para la síntesis de hemoglobina. Entonces, en esas etapas de entrenamiento en natura, uno va a necesitar desde la parte nutricional darle ese tipo de suplementación al atleta, ¿sí? O ese aporte insuficiente de micronutrientes puede limitar las adaptaciones hematológicas y por ende reducir los beneficios del entrenamiento de hipoxia. Entonces, ahí pasa lo contrario. La nutrición es fundamental, porque pueda que entrene muy bien, pero si no tiene los micronutrientes adecuados, vayas, ¿cierto? Mayor requerimiento energético. ¿Listo? A mayor altitud, la tasa metabólica basal tiende a aumentar, lo que va a elevar las necesidades del atleta. ¿Por qué va a aumentar la tasa metabólica basal? Aumenta la ¿Por qué? ¿Ah? aumenta el requerimiento. Sí, va a aumentar, ¿por qué? La hemoglobina. Va a aumentar porque va a necesitar mayor gasto cardíaco, esfuerzo pulmonar. O sea, a niveles de reposo se aumenta todo, porque el cuerpo no es adaptado. Entonces, por eso la tasa metabólica basal no va a ser igual. ¿Listo? Por eso dije, trabajo respiratorio, termogénesis y esfuerzo extra del sistema cardiovascular para compensar en menor cantidad de oxígeno disponible, ¿ok? Por eso es importante ajustar la ingesta calórica para evitar déficit de energía que podría afectar negativamente pues, ese rendimiento deportivo del atleta, ¿ok? Y también, si se encuentra en corte de peso, también en estado de adaptación, mantenimiento o de carga de carbohidratos, que bueno, esas cosas las hablaremos el próximo semestre. ¿Ok? ¿Listo? Aumento en la oxidación de los carbohidratos. En condiciones de hipoxia, el cuerpo tiende a utilizar más carbohidratos como fuente de energía en lugar de grasas, ya que la vía de oxidación de los carbohidratos no necesita tanto oxígeno. Eso ya lo saben. Eso ya lo hicimos un trabajo todo largo de eso. Es importante aumentar la ingesta de carbohidratos para mantener la energía y el rendimiento durante los entrenamientos, especialmente si se combinan con sesiones de alta intensidad. Entonces, si el atleta es de potencia y no solo de resistencia o mixto, va a necesitar una alta carga de carbohidratos a esas alturas. ¿Ok? Profe, Recuerden que aquí es donde se le manda. le puedo hacer una pregunta de deportista que un poquito salió de contexto. De esto, Lo que pasa es que tenemos una duda. En las rutas metabólicas, pues aeróbica o anaeróbica, tiene que ver el tema o la participación de las hormonas. O sea, hay unas que de pronto se activen más en una que en la otra. Sí. ¿En cuál hay más? ¿En qué mayor presencia de hormonas de crecimiento muscular o de proliferación de energía? No, Esa es la pregunta. hablemos específicamente de dopamina, adrenalina, pues. Las dos se estimulan por niveles de adrenalina y por niveles de ejercicio. Y no hay ninguna que lo estimule más. No, básicamente. Porque es que estamos hablando que, por ejemplo, cuando uno hace, pues nos pasa igual. Cuando hacen potencia Cuando se sienten más. hace un ejercicio aeróbico, uno sale más animado, más pero cuando se hace fuerza, uno se sale como más fatigado, como más adolorido. Que eso no tiene que ver con las hormonas de estímulo. Eso tiene que ver con la capacidad de activación celular. Se activan más células cuando haces ejercicio aeróbico que cuando haces anaeróbico. ¿Sí? Pero no tiene que ver con esa parte hormonal. Yo en cambio cuando hago natación así que es de resistencia salgo deprimido. O sea, sale más cansado. salgo muy cansado porque es mi deporte adaptativo. O sea, yo lo hago a niveles de gas. ¿Sí? Pero cuando hago pesas salgo más animado. Pero es por activaciones celulares, no es por
Entonces, como les decía, aquí en el ciclo de Krebs sí hay presencia de oxígeno, mientras que en la glucólisis no tanto, o sea, hay menos cantidad, ¿ok? Por ende, pues la oxidación de los carbohidratos va a verse presente, ¿ok? A niveles de deshidratación, esa parte es muy interesante, la verdad. En altitud el ambiente es seco, porque a la altura pues el ambiente cambia completamente y la mayoría de lugares en Latinoamérica de altura son secos. La mayor tasa de hiperventilación puede aumentar el riesgo de deshidratación. Además, se pierde más agua a través de respiración. ¿Por qué se pierde más agua a través de respiración? Porque el cuerpo está haciendo un esfuerzo más para poder respirar bien. Entonces también uno se va deshidratando por agua. La estrategia de hidratación debe incluir un mayor consumo de líquidos y electrolitos, especialmente de sodio, para mantener ese equilibrio hídrico y evitar la fatiga. Pero pasa algo muy interesante acá, a niveles de temperaturas pues bajas con altitudes elevadas. Y es que, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿sí?, la deshidratación va a verse muy marcada porque el atleta no le va a dar ganas de tomar agua, porque no hace calor. Boris, espera, ahí lo que decís, eso es lo que lleva rápidamente, ¿es hiper o hiponatremia? Hiponatremia. ¿Listo? A la Hiponatremia. Si consumes pues solo agua. Pero es que pues yo nunca vi, la gente cree que se está hidratando bien, pero en realidad llega a esa condición muy rápida. Por eso les digo, ¿cómo puede medir? Pues no, la medición de la tasa de sudoración la vamos a ver después, ¿sí? Pero cuando hablamos de estas pérdidas de deshidratación, es que el ambiente hace confundir a la persona de que se encuentra bien, ¿cierto? Porque hace frío, no hace calor. entonces por decir, yo voy a, digámoslo, no sé, subir a Solsona, ya, digamos, que vaya a entonces no sientes esa sensación de deshidratación. No sientes la sensación de sed, no te da ganas de tomar líquido. ¿Listo? Entonces, como no te da ganas de tomar líquido, pero sí te estás deshidratando, tienes el riesgo prevalente de padecer deshidratación, ¿sí? Te doy un ejemplo. Tú estás aquí, ¿cierto? ¿Dónde te da más ganas de tomar agua? ¿Aquí o en Medellín? Medellín, ¿cierto? Porque hace más calor. Pero aquí la radiación es más alta, porque estamos más elevados. ¿Sí? Entonces, la elevación también influye en la radiación solar. Por ende, va a afectar la deshidratación. ¿Listo? Muy bien. Y por último, pues la pérdida de masa muscular, esa exposición prolongada a la altitud puede aumentar el catabolismo muscular, pero es cuando no hay un balance energético adecuado. ¿Listo? Cuando no hay un balance energético adecuado. Porque como se incrementa el gasto energético y la menor disponibilidad de oxígeno puede reducir la capacidad de síntesis proteica. ¿Ok? Por eso es necesario asegurar un consumo adecuado de proteínas y también un adecuado consumo de carbohidratos y grasas. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, por último, eso va a tener mejoras en el rendimiento en deportes de resistencia, pero su efectividad depende de la disciplina deportiva y de las adaptaciones individuales, y aquí me faltó poner, y de la nutrición. ¿Ok? Es fundamental planificar entrenamientos en altura considerando la intensidad, duración y así como efectos potenciales en la salud. Ahora bien, muchachos, vamos a hacer el caso práctico. ¿Listo? Van a tratar de responderse ahí mismo. De esta clase no falta. Bien por el caso. Dice, el equipo de fútbol profesional de Colombia tiene un partido importante en el Estadio Municipal del Alto, ubicado a 4.085 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de El Alto, ¿okay?, en Bolivia. Ese estadio es conocido por sus condiciones extremas de altitud, lo que puede afectar el rendimiento físico de los jugadores que están acostumbrados a entrenar y competir a nivel del mar. Los jugadores están habituados a entrenar en ciudades costeras que nunca han jugado en altitud, por lo que enfrentan varios desafíos fisiológicos y logísticos. ¿Okay? Eso es un caso de la vida real, es lo que va a presentar Colombia el próximo mes. ¿Okay? Va a jugar contra Bolivia en ese estadio. ¿Bolivia qué hizo? Se cansó de perder. Claro, es que ellos tienen que utilizar todo eso. Y dijeron, no,
yo voy a aprovechar mi terreno. Claro. Vamos a jugar ahí. Antes jugaban en La Paz, que estaba a 3.600, pero decidieron subir más, 4.000. Para que hagan ir a Argentina y digan que perdieron por eso. Es que eso pasa, o sea, que No, pero es que ellos tienen que usar su terreno a favor, eso es Pero válido, Pero claro. no todos tienen que hacer pues como, bueno, no todos les da igual porque no todos juegan en Colombia, todos, por ejemplo, algunos juegan en Estados Unidos. Pero es que eso Sí, es o sea, lo mismo pienso yo con lo que decían que Barranquilla, que ellos perdieron que porque vinieron a Barranquilla, y es que ellos, ¿quién les dice que todos los jugadores de Colombia viven en Barranquilla o están adaptados a ese Barranquilla? Es que pasa una cosa, eso sí tiene. O desde la biología. ok. Eso sí tiene mucho que ver. O sea, yo sé a lo que me refieren acá, que por lo que dijo Scaloni. Ay, sí. No se está quejando. En realidad, un jugador Sí se de está la quejando. costa tiene mejor adaptación a jugar en la costa que uno que nunca juega en la costa. No, yo sí, pero no todos de la costa. ¿Cómo que no? No. No todos de la costa. ¿Liviana dónde es? Y James. Vamos a hacer recapitulación de jugadores. Si vamos uno por uno, ¿dónde juega el que hizo el gol? ¿Dónde es el que hizo el gol? Ah, no, sí. La defensa de Colombia, ¿de dónde es? ¿Cierto? ¿De dónde juega la delantera de No, Colombia? exagerado. O sea, no estoy diciendo simplemente que sí tiene que ver. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La selección de Ecuador. La mayoría de los jugadores de la selección de Ecuador viven en zonas altas. Juegan en Europa también, pero les es más fácil adaptarse a las zonas altas que un jugador que siempre ha vivido. Profe, pero ¿sabe lo que yo digo? No, eso sí tiene que ver. No es que yo diga que no tiene que ver, pero es que los jugadores, un deportista se tiene que preparar para eso. O sea, si va a ir a jugar alto, bajo, calor, frío, pues no. A la próxima que nos mande una notica como dice Javier, ¿dónde quiere jugar? ¿A qué horas? Digamos, por ejemplo, cuando uno, digamos que mucho tiempo ha vivido en tierra caliente, después va para tierra fría y ya después, entonces cuando sube a tierra caliente, le da súper duro. Sí. O sea, yo imagino que así cambia un poquito. Muy bien. Vieron más, ellos ya viven alto, pero están haciendo una estrategia de Más alto. ¿cierto? Claro que se ahoga. Para que el que llegue no se pueda adaptar rápidamente. Entonces, ¿Y la estrategia de Colombia entonces cuál sería? acá sugerir un plan de entrenamiento adaptado. Ah, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y nutricional para preparar al equipo de Colombia para competir en condiciones de altitud extrema. ¿Listo? El objetivo va a ser mejorar su rendimiento y reducir los efectos negativos de la altitud y asegurar una correcta recuperación de los partidos. Yo no les voy a decir, yo sé cuál es la respuesta, yo no les voy a decir, ¿cierto? Entonces traten de hacer esa actividad, tienen